Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Radio Uruguay, estamos en la máquina de pensar, arrancando este segundo día, en un día que realmente no parece, o parece decir que el invierno no quiere irse. De todas formas, esperamos que se vaya en algún momento. Estamos en septiembre, debería irse, estamos en el mes septiembre, el mes del te cuento que, ustedes saben, lo repito una y otra vez, pueden chiviar, pueden imaginar un minicuento y enviarlo al 827, pueden imaginar todos los minicuentos que quieran en realidad, pueden dedicarse a usar esta herramienta del SMS no solo para comunicarse, sino para comunicar algo más, comunicar algo que puede ser imaginación, intentar ese salto a la ficción, intentar el salto a lo que es la palabra escrita que produce un efecto literario. Tenemos a Jorge Pozzi ahí en control de emisiones, lo tenemos al Flaco Germán. Recibimos acá la máquina de pensar, lo recibimos ayer, el último número del Boulevard, quien cuida de la ciudad. Hay toda una historia acerca de la ciudad que está realmente, el tema de los grafitis, el tema de la limpieza de la ciudad. También hay una serie de artículos y en la contratapa, El último viaje, se habla sobre María Esther Gilio, un documental que nunca fue, por Denise Ferré. Denise Ferré es una de las responsables de esta revista, El Boulevard, que se distribuye gratuitamente en las librerías, en los centros culturales. ¿Por qué? Porque es ganadora de los fondos concursables y por lo tanto estamos hablando de una revista que no tiene costos, es gratuita. Saben ustedes, esta semana dedicada a Manuel Spínola Gómez, la definimos de alguna forma pretenciosamente, no sé, la libertad de un pensamiento silvestre, porque Manuel Spínola Gómez no fue solo un pintor, sino fue alguien que era una especie de, un ser que tenía muchas capacidades. Dice aquí Alicia Haber, entre otras definiciones, dice era un ser visceral, un ser imaginativo, con una gran capacidad fabuladora y un gran poder de razonamiento. También ayer Hugo Giovannetti hablaba de que era un ser barroco, del barroquismo criollo, alguien que curiosamente no hizo liceo, solamente hizo primaria, alguien que nació en Solís de Mataojo, que no tiene una obra súper extensa, pero que todo el mundo cataloga como uno de los grandes pintores, de los grandes plásticos de los últimos tiempos. Para hablar sobre él, para hablar más que nada de su arte y de a nivel testimonial, le estamos dando la bienvenida acá en la máquina de pensar en Radio Uruguay a la tapicista Magalí Sánchez Vera. ¿Cómo andás, Magalí? Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo andás, Magalí? Vos sabés que yo no sé si sabías vos que en un par de artículos que hay en internet, muy bellamente escritos, la verdad que me sorprendieron, están muy bien escritos. Él es un gran periodista, Jorge Abondanza, va describiendo a este hombre, a este pintor, y en un momento dice Magalí Sánchez Vera, el ángel guardián de Manuel Spínola Gómez. ¿Sabías eso o no? Sí, en algún momento alguien me comentó, pero no he tenido oportunidad de leerlo concretamente, pero bueno, será cuestión de buscarlo. Pero me refiero a que había una gran relación, digamos, tanto con vos, con tu obra, con este hombre, con Manuel Spínola Gómez. Sí, exactamente. Estuve junto a Spínola desde el año 77 y hasta el momento de su muerte, en el 2003, y después pasé por testamento a quedar a cargo de todo su archivo personal, que incluye cosas tan variadas como el sombrero de Eduardo Fabini, los primeros logotipos que hizo probando hasta llegar al definitivo, que fue luego el que ganó el concurso para hacer el actual logotipo del Frente Amplio, poemas, diseños, diseño de publicidad, dibujos, objetos personales, fotografía de la familia, reflexiones, todo eso que es un compromiso bastante importante para mí, difícil de sobrellevar a veces porque la mayoría de las cosas están escritas con la letra de Spínola, que era bastante difícil de entender. Y bueno, de a poquito voy pasando en limpio, sobre todo poemas, cartas que recibió, que envió, porque él guardaba absolutamente todo,
copias, si escribía una carta, guardaba la copia. Ah, mirá qué bien. Vos sabés que con respecto a la letra, ayer estuvo Hugo Giovanetti di Viola y me mostró un libro dedicado, que le dedicó Manuel Spínola, y la verdad que es una letra endemoniada, pero no es una fea letra, al contrario, una letra muy linda, muy linda, pero como si fuera una especie de, no sé, de electroencefalograma, ¿no? Algo así. Pero bueno, es cuestión de ir de a poco y uno se va acostumbrando. Y tenía también una forma muy singular de marcar lo que escribía con distintos asteriscos que tenían una lectura solamente personal. Lo que debía buscar en el diccionario, lo que debía ya dejar, lo que debía preguntar. Y bueno, es un trabajo lento, pero que espero que con un tiempito, 2, 3 años más, quede todo prácticamente pasado a digital, y que es lo que confiamos que puedan después trabajar generaciones futuras, ¿no? Magalí, eso también debería, se me ocurre que es notable que estés en esa tarea, me parece sorprendente, porque vos sos más que nada un artista, una tapicista, pero me sorprende que eso debería estar a cargo de la Fundación Manuel Spínola Gómez, y debería haber un proyecto, digamos, integral, porque todo esa tarea es muy farragosa, que es la de pasar todo en limpio, sí, para después ver qué es lo que hay. Sabés que la fundación nosotros la cerramos, lamentablemente la fundación en noviembre del 2011, se cerró porque estaba en manos de muy poquita gente. La directiva, éramos 3 personas, y a pesar de que tuvimos mucho apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, especialmente cuando estaba María Simón, tuvimos mucho apoyo de la Intendencia en periodos anteriores, pero se nos era imposible mantener la fundación funcionando por temas económicos. Por lo tanto, la fundación se cerró, y toda la obra de Spínola, la obra plástica, que estaba a cargo de 5 albaceas, pasó al Museo de Artes Visuales. Y bueno, el archivo personal quedó conmigo como él lo dispuso. En el caso del archivo personal, hay algo de este hombre, sale muy bien en el libro de Óscar Larroca, La suspensión de tiempo. Era una mente arborescente, o sea, alguien que estaba escribiendo y iba como generando otras relaciones con otras cosas, lo que hace, por un lado, fascinante, y por otro lado, es difícil seguir el hilo. Sí, sabes que el año pasado nosotros hicimos, ahora estaba escuchando cuando decías cómo lo han descrito a Spínola, el año pasado hicimos en Solís de Mataojo, con un proyecto del Bicentenario, una jornada, el 2 de noviembre, en el que abrimos una sala que se llama justamente Spínola Gómez en la Casa de la Cultura de Solís. Hicimos un homenaje en el cementerio, una calle que se le puso su nombre, un montón de actividades. Y justamente buscamos una frase que lo definiera, dentro de todas las definiciones que caben y que son muchas, pero algo que lo recordara en el cementerio. Y justamente pusimos en la placa la frase que en su momento, cuando yo le preguntaba muchas veces cómo se definía él utilizó, y era un mirador cavante. ¿Un mirador? Cavante, con V corta. Porque él decía que lo que a él le importaba era cavar con la mirada la esencia de las cosas. Eso era su propia definición. Y después que cavara y que extrayera lo que se le ocurriera en ese momento, bueno, ahí empezar a trabajar. Después escribía, pintaba, dibujaba, hablaba, lo que fuera, pero se definía así, curiosamente, y no tan curiosamente, ¿no? Porque a partir de esa mirada incisiva sobre todas las cosas, venía después la reflexión. Se trata de alguien que tenía, y no siempre acompaña a los pintores, y bueno, a los artistas en general, no tiene por qué acompañarlo tampoco, alguien que tenía una gran capacidad de reflexión, ¿no? Sí, muchísima. Te diría que esa capacidad de reflexión era lo que lo mantenía ocupado en sus eternas jornadas de boliche durante todo el día. Y él siempre decía, pintar es una actividad más en mi vida. No es
ni la más importante, ni la más extensa, ni la que a mí más me preocupe mantener. Pero él prefería que se lo recordara como una persona que justamente practicaba distintas formas de expresión, y sobre todo por ese tema que dijiste de reflexivo, sobre todas las cosas, porque te reflexionaba, que tengo acá carpetas donde dicen reflexiones sobre el fútbol, reflexiones sobre el arbolado de las calles. Sí. Él, por ejemplo, cuando opina, algo que en general lo leí, digo, algo de que es una... Generalmente los artistas se suelen criticar de las políticas culturales del Estado, sí, o de la poca bolilla que dan los políticos a la cultura. Él, por ejemplo, en un fragmento de una entrevista dice que eso es así, que en Uruguay históricamente los políticos no han atendido suficientemente a la cultura, pero eso se debe, para él, ¿no?, a un problema de la escuela primaria. Sí, entonces sí, iba a cómo la escuela primaria se estaban dando, entonces sí, de ahí pasaba a analizar la escuela primaria y ya no hablaba más de lo político. Sí, yo a veces me pongo a pasar en limpio escritos y vos te vas enredando en las cosas que él escribe y vas siguiendo como de la mano esa maraña por la que entra y empieza a poner su orden tan particular. Y es tal cual lo decís, de repente me encuentro con que está organizando el país en 3 áreas distintas. Para el norte, una orquesta, quería para el norte del Río Negro, una orquesta estable para que no fuera solamente el Sodre en Montevideo o la Filarmónica. Para el este quería una escuela de Bellas Artes, y para el oeste, en Colonia, quería una especie de escuela o centro de cinematografía para poder acceder fácilmente a Buenos Aires. Entonces empezás a leer, como vos decís, una cosa, y cuando querés ver está organizando la división del país en áreas que mejoraran, según él, el acceso a las expresiones artísticas. Y algo que en parte también tiene que ver quizás con lo único, bueno, no sé si lo único, pero que tiene que ver con su pintura, el hecho de que todo eso que va diciendo es discutible, te hace pensar. Por supuesto, sí. Y justamente lo que le gustaba era eso, estar en la mesa del boliche y que los que llegábamos comenzáramos no sé si tanto a discutirle, pero al menos a preguntarle, claro, para que pudiera empezar a desarrollar todo el pensamiento, que siempre era extensísimo, lleno de gestos, de cosas graciosas, además porque tenía un sentido del humor muy, muy especial, y ahí se podían pasar 6, 7, 8 horas escuchando. Dice acá, por ejemplo, Jorge Abondanza, fue además un hombre que razonaba, capaz de sacar sus propias conclusiones sobre los fenómenos artísticos y de internarse en sus sentidos menos visibles y de transmitir todo ello a los demás con un estilo imperioso cuya primer virtud era la de alborotar las reflexiones del oyente y abrir así un campo de ideas casi siempre removedoras y a veces sorprendentes. Claro que la filosofía de Spínola, y ahí ya no habla de la pintura, habla de la filosofía de Spínola, como todo en él, salvo la pintura, también resultaba algo desmelenada, quizás porque su base formativa no era sistemática ni rigurosa. Un autodidacta como él estaba cerca de la libertad de un pensamiento silvestre, no de un cuerpo de conceptos debidamente disciplinados. Sí, así es. Siendo un grupo de jóvenes, entre los que estaba Oscar Larroca, que creo que lo van a entrevistar. Sí, el jueves lo vamos a entrevistar. Sí, pasado mañana. Nos reuníamos alrededor de Spínola y justamente lo que nos pedía era que fuéramos a ver exposiciones y después escribir todo lo que se nos ocurriera, porque quería meternos en lo más profundo ese espíritu de no enfrentarte a una obra, mirarla, una obra de teatro, un espectáculo de cualquier tipo, sino todo lo que eso te removiera. Él lo que quería era que lo plasmáramos, que lo escribiéramos, reflexionáramos, discutiéramos con él, siempre tratando de enseñarnos a no ser pasivos frente a la obra. Y yo, a nivel personal, le debo mi formación plástica a Spínola Gómez. Si bien tuve mi gran maestro de técnica, Ernesto Arostegui, que además era un admirador de Spínola profundamente, pero toda la formación plástica se la debo a Spínola por ese espíritu de siempre enseñarnos a reflexionar, a dar vueltas a las cosas, a mirarlo desde varios ángulos. Nos enseñaba hasta cómo mirar la propia obra, cortarla en pedacitos
digo, no físicamente, sí. con un cuadrado de papel para poder mirarla desde cualquier ángulo, para que todo centímetro tuviera validez por sí solo, porque si no lo tenía, después el todo se iba a ver menoscabado. Una persona que irradiaba enseñanza, porque los que estábamos alrededor estábamos recibiendo permanentemente. Y en tu caso, digamos, como en tu trabajo artístico como tapicista, aparte de, obviamente, esa visión que te dio, o te amplió, en realidad, te amplió esa visión, vos hablaba, opinaba sobre tu trabajo, lo incidía de alguna forma, lo influía. Sí, opinaba, sí. O sea, yo tenía mi taller en donde él tenía su vivienda, que era el local que iba a ser su museo, que después fue sede de la fundación durante unos años, y que ahora está cerrado. Que es ahí en Paraguay, ¿no? Es en la calle Paraguay, exactamente. Yo tenía el taller y en lo que él construyó pensando que iba a ser su propio taller, que iba a pintar, con un caballete gigante adosado a la pared, que con una manivela se subía y bajaba. Pero cuando se mudó, decidió que no iba a volver a pintar, por lo menos por el momento, y me cedió lugar. Pero él, eso daba una especie de patio abierto que él cerró, y su dormitorio tenía una ventana que se abría sobre ese espacio. Por lo tanto, él cuando se despertaba levantaba la persiana y de allá ya empezaba a decir alguna cosa sobre lo que yo estaba haciendo. Y sí, incidió muchísimo. En tiempo real te iba siguiendo, entonces. Me iba siguiendo en tiempo real, sí. Online. Y muchas veces exigiendo que uno fuera mucho más estricto, mucho más exigente conmigo misma. Y a veces yo decía, tendría que deshacer todo esto por un detalle de 1 centímetro. Y ahí como que me daba una charla bastante subida de tono, como para que realmente uno emprendiera deshacer de repente 40 centímetros para arreglar uno. Pero era así. Decime, María, una cosa que me sorprende, digamos, porque estamos hablando de un pintor que era reconocido en el medio uruguayo. Sabemos que no es fácil obtener reconocimiento en el tema de la pintura, como en otros ambientes artísticos, y aquí había un reconocimiento, y me sorprende que igual fuera un pintor reconocido y no tuviera taller. Nunca quiso enseñar, nunca, porque siempre dijo que a él le parecía que, como había sido autodidacta, que la forma que le parecía más correcta de enseñanza, entre comillas, era simplemente a través de la palabra y de discutir los temas que los jóvenes o la persona que fuere tuviera interés en tratar, pero no de estar marcando un lineamiento de cómo hacer las cosas. Por eso nunca aceptó dar clases. Y yo me refiero no solamente de grupos de taller, sino también tener un taller para pintar, porque digo, obviamente un pintor necesita... Pero él no se consideraba un pintor, él se consideraba una persona que a veces pintaba. Claro. Entonces, en ese a veces, cuando pintaba, armaba, no un taller, digamos, pero tenía el caballete, la pintura, los pinceles, todo a mano, y cuando se abocaba a pintar, generalmente pintaba muchísimas horas por día, y se abocaba directamente a ese proyecto de exponer o lo que fuera que estaba preparando, y después pasaba eso. Estuvo 7 años cuando estaba militando que no tocó jamás un pincel, durante 7 años. Por lo tanto, no necesitaba tener un taller armado porque no era una persona que pintara habitualmente. Es sorprendente eso, sorprendente porque me hace acordar un poco, ahora eso, más todavía, lo dije el lunes, un poco a toda la Invernici, en el sentido que parece que son como artistas que están casi en la frontera, en la periferia, están con un pie adentro y otro pie afuera. Sí. Sin embargo, Espínola, para los que estábamos alrededor, al menos en mi caso particular, siempre estaba aconsejando y pidiendo y mandando que me dedicara exclusivamente al tapiz. Y que me dedicara en cuerpo y alma todas las horas del día. Que él no hacía. Sí, que no distrajeras energías en otras cosas, digamos, o en otros temas. No era así, pero era lo que estaba siempre pendiente de eso. Incluso muchas veces que le dije para ir a aprender dibujos, no se distraiga, no salga de lo suyo y
no pierda tiempo y no cambie de... O sea que es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno. Sí, como lo somos todos también, ¿no? Exactamente. Como lo somos todos. Para terminar nomás, Magalí, me dicen que estás ahí preparando para ir a una trienal en Polonia. Sí, un poquito lejos. Un poquito lejos, ¿no? Sí, tuve la sorpresa de que me invitaran para la trienal de Lodz en Polonia, que nunca esperé, porque uno siempre trata de ubicarse con la humildad que caracteriza al tercer mundo y a Uruguay en particular, sí, ¿no? Claro. Y bueno, pero me llegó la invitación para representar a Uruguay, y la trampita era que la obra tenía que ser de los últimos 2 años, por lo tanto tuve que encerrarme a terminar una obra de apuro porque el tiempo apremia. Por eso no me trasladé para estar hoy personalmente con ustedes. Está bien, Magalí. Después en algún momento podemos conversar. Sabés que, sin solamente comentarte esto, que estuve en Chile hace muy poquito, hace una semana, y en el Centro Cultural La Moneda hay un espacio dedicado a Violeta Parra, y dedicado solo a los tapices de Violeta Parra, y van siempre variando, y es algo que me impactó de una forma... ¿Es permanente eso? Es permanente, es permanente. Qué bueno, son 3 exposiciones que están permanentes, van cambiando, la que yo vi, pero siempre son de tapices, ¿no? O sea, que ella se puso a investigar eso en Francia, y bueno... Sí, incluso comenta la leyenda, no sé si es verdad, que se mató envuelta en sus tapices. Ah, mira. Comentan, una persona sabía. allegada, digamos, a ella, que se envolvió en tapices para matarse. Mira, hay una cosa sorprendente, uno se acerca al tapiz, ¿no? O va a sacar una foto, porque te dejan sacar fotos, y cuando uno se acerca empieza a sonar muy despacito la voz de Violeta Parra, y la oye solo el que está frente al Qué tapiz. Increíble. Y claro, ahí te mueve todo el espinazo. Bueno, me clavaste la espina, no puedo viajar a Chile ahora, pero voy a entrar a internet. Sí, a ver qué puedo pescar. En el Centro Cultural La Moneda, y mirá que es muy barato y se puede ir. Los uruguayos no vamos a Chile, los chilenos siempre vienen acá a Uruguay. Sí. Está cerquita, está y a 2 horas hay que hacer un esfuerzo porque algo así vale la pena. Sin duda, sin duda. Es algo que hay que verlo en directo. Te mando un beso grande desde acá a La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá y bueno, ayudarnos un poco a hablar de este pintor, este gran pintor, Manuel Spínola Gómez. No, muchísimas gracias a ustedes, encantada. Reconozco mi ignorancia, que no conocía el programa, pero que a partir de ahora me volveré adicta. Los felicito por la programación que me ha llegado por internet y les deseo mucho éxito y gracias a ustedes. Vamos a ver si después después de que te venís de Polonia podemos conversar acá en La Máquina de Pensar. Cuando gustes, encantada y muchas gracias. Chau, Buenas chau. noches. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora en La Máquina de Pensar le vamos a dar la bienvenida a Juan José Muñiz, director del Archivo de la Imagen del Sodre. ¿Cómo andás, Juan José? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Juan. Sí, estamos hablando esta semana de este hombre, Manuel Spínola Gómez, que en el 80, ya conversamos con Hugo Giovanetti, hace esa muestra individual con carácter retrospectivo en la Galería Latina, que está considerado como un hito, digamos, en la resistencia cultural. Y en el 82, 2 años después, realiza una película, una caligrafía existencial, acá dice en Super 8, con una duración de 55 minutos, dirigida por Spínola Gómez, dirigida por Juan José Muñiz y Jimena Ollanadel. Ollanadel. Y la música de Héctor Tosar. ¿Cómo es el tema de esta película? Me hubiera gustado verla, la verdad. Bueno, sí, espero poder conseguirles una copia porque no pude encontrar la copia que tenía en DVD, porque obviamente el original es un Super 8. Pero les comento brevemente, ¿sí? O sea, efectivamente en 1980 Spínola hace esta retrospectiva de su obra pictórica que coincidió con la inauguración de la Galería Latina, y en ese momento surge primero, en una primera etapa, el registro de la obra. O sea, lo que se me pide a mí en principio es hacer un registro de la obra. Yo no lo conocía, Spínola. ¿Y quién te lo pidió? Bueno, fue sugerencia de Jimena Ollanadel en realidad, y después de contactarlo a él, también
obviamente por sugerencia de él, de hacer un relevamiento sobre todo de la obra. Originalmente la idea era esa solamente, o sea, hacer solamente un relevamiento de la obra por la característica de que era la primera vez que había reunido prácticamente sus obras más importantes en una muestra. Era la primera retrospectiva que realizaba. Entonces, bueno, eso fue el punto de partida, pero a partir de que nos fuimos conociendo, fuimos como creciendo en ambición en cuanto a realizar un documental más exhaustivo sobre su obra, sobre su pensamiento, en fin, y sobre su vida incluso. Entonces, a partir de ese momento, ese fue el punto de partida de un trabajo que, como vos mencionabas, culminó en realidad 2 años después de realizado la exposición. Y ese fue un tiempo de proceso que nos llevó el llevar a cabo ese documental, en el sentido de que no fue constante, obviamente. Claro. Me refiero que fue un proceso largo. O sea, bastante, porque a partir de si arrancó en el 80. Personales con él, de filmaciones que fueron sugiriendo a partir de su propia vocación, de visitar su ciudad, su pueblo natal, Ciudad Solís de Mataojo, de los recuerdos que surgían a partir de esos lugares, y de un montón de reflexiones en las cuales él, a partir de esa larga entrevista, iban sugiriendo imágenes que complementaban de alguna manera la visión de la obra. O sea, no era solamente ya la obra en sí, sino ya era mucho más ambicioso, era un retrato de él como persona. Claro, y ahí también está Jimena Ollanadel. Sí. ¿Cómo integra el trío, digamos, ese? Bueno, lo que pasó fue de que yo originalmente era el que hacía cámara y tal. De hecho, el planteo de la visión de la obra fue hecha enteramente por mí. Pero a partir de ahí, tanto Espínola como Jimena se integran a esa elaboración posterior que implicó desde la parte de las entrevistas hasta las filmaciones en otros lugares, y por eso que finalmente yo decidí también, decidimos en forma conjunta firmar la película los tres juntos, porque considerábamos que los tres habíamos participado en forma autoral de la propia película. Y una pregunta es, ¿el que habla siempre es Espínola Gómez? Sí. Básicamente es a través de un largo reportaje, hay fragmentos con ciertas temáticas que de alguna manera van en paralelo a la visión de su propia obra, y sobre reflexiones que él realiza. Eso tenía una forma de pensar muy personal, muy particular. Realmente yo lo considero en muchos aspectos una especie de maestro, un maestro en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Un mentor también en muchos sentidos. Y bueno, a través de esa visión que él tenía tan particular de los hechos plásticos, de la vida, reflexiones de tipo general en muchos aspectos, fuimos como armando esa especie de rompecabezas en el cual él expresaba su pensamiento, y también recurríamos a imágenes de su casa, de su taller, de su, como ya dije anteriormente, de escenas en la playa, de pronto escenas en otros ámbitos, para darle una mirada audiovisual a algo que en principio era un tanto árido, si se quiere. Sí, que era un registro, digamos, un mero registro que empezó a convertirse en algo más. Claro, empezó como a crecer a partir de ese puntapié inicial, y el que nos conociéramos más en profundidad fue como una relación más intensa, y esto terminó en realidad de redondearse ya cuando se hizo un primer montaje en el cual yo le propuse a Espínola y Jimena del montaje, un primer montaje en realidad, que quedó como definitivo, porque él no quiso que se tocara más nada. Entonces fue un poco especial eso, porque realmente yo pienso que se podría haber trabajado más quizás, pero él era muy renuente a cortar cosas, digamos, básicamente. Entonces
quedó tal como fue planteado en el primer montaje, fue como quedó la película. Y digamos, después de ese trabajo en conjunto de los tres, la etapa final correspondió a Héctor Dosar, a quien lo llamamos, para que colaborara con la musicalización, porque aparte de la voz había muchas secuencias que estaban liberadas solamente en la imagen, obviamente. Y bueno, fue muy entusiasta la cooperación de Tosar, porque él compuso especialmente, cosa que nosotros no le habíamos pedido que hiciera nada especial, pero él compuso toda una suite entera, completa, que dura los 55 minutos de la película, especialmente sobre la imagen, o sea, viendo la imagen, y compuso específicamente para la película toda una composición. Qué sorprendente. ¿Y cómo lo explicás? ¿O qué explicación te diste en ese momento? Porque digo, son esas cosas que como hallazgos que se encuentran, ¿no? Inesperados. Sí, obviamente, bueno, había una relación de amistad entre Spínola y Tosar, por empezar, y obviamente cuando le sugerimos a Tosar, no le sugerimos, primero le mostramos lo que teníamos armado hasta ese punto, y ahí fue que él se entusiasmó con la idea de ir componiendo algo específicamente, lo cual fue un gran, además ya de por sí, de la obra en sí, un plus muy importante, y además una gran gratificación, ¿no? Sentir de que había tomado una modesta película Super 8, porque no deja de ser una película que no es ni siquiera una película industrial, que fue creciendo en ambición y en profundidad, digamos, ¿no es cierto? Pero hasta transformarse en una obra de cierta enjundia, porque un documental de 55 minutos sobre un pintor ya era una película de cierta entidad, digamos. Claro, y no, aparte hay que pensar en el momento que estaba Uruguay, en el momento que estaba la industria audiovisual uruguaya, y aparte el propio Super 8 tenía esa historia como que, ¿no? Digo, si bien se hizo mucha cosa y mucha gente importante trabajó en Super 8, en principio el Super 8 era para lo doméstico. No, es un formato eminentemente doméstico, obviamente, pero que era el que yo en ese momento manejaba. Había hecho ya varias películas que justamente Spínola también había visto, seguramente, por eso de alguna manera me dio como la entrada a su mundo, digamos, personal. Y bueno, nada, esto fue creciendo de forma de alguna manera inesperada, ¿no? De lo que había sido un mero registro de la obra a todo esto que fue sucediendo después. Y decime, pero fue una experiencia muy vital y muy interesante. Claro, eso todo lo que compartimos. Te iba a preguntar por la experiencia, no solo vital, sino alguna cosa que te haya impresionado en su momento, alguna, no sé si algún pensamiento, alguna frase, porque estamos hablando, esa sería una pregunta, y la otra pregunta era si alguna vez hablaron de cine. Pues sí, hablábamos de todo. Spínola era una persona muy carismática y muy apasionado por todas las manifestaciones del arte. Entonces podíamos hablar de música, de ballet incluso, cosas que me sorprendían, que pensaba que de fútbol, que también le interesaba muchísimo. De hecho hay un mural que quedó registrado en la película que es del Estadio de Cerro, hecho por un escultor, ahora no me acuerdo, que era amigo de él. Novoa, perdón, no me salía el nombre. Y que quedó también registrado en la película. Era una personalidad múltiple, y de todo tenía una visión muy personal y muy particular, de manera que era apasionante realmente estar con él y compartir esa visión y todo lo que él de alguna manera a lo largo de su vida había tenido como experiencias en prácticamente en todas las áreas. Prácticamente podías hablar con él de cine o de plástica o de fútbol o de danza o de lo que fuere en un mismo nivel.
Eso era lo que era más apasionante también. Y claro, eso es lo que llama más la atención. No, te preguntaba si te acordabas de algún concepto en especial, algo ya sea por lo asombroso o simplemente por lo certero, digamos, algo que te haya sorprendido. En este momento viste que a veces dicen cosas simplemente sabias y punto, y nada más. Claro, no, a mí lo que me sorprendió en general era el conjunto de su pensamiento y la manera que él de alguna manera lo expresaba, lo podía comunicar, que era muy personal. Incluso la manera de expresarlo, porque él yo creo que inventaba palabras a través de esa forma de narrar las cosas. Pero siempre eran, a pesar de ser palabras inventadas, eran suficientemente claras como para seguir su línea de pensamiento, no eran nada rebuscado, ¿no? O sea que era realmente una personalidad muy particular, muy magnética, muy apasionante. Eso obviamente está en tu película, ¿no? Eso es lo que quedó, espero, claro, de alguna manera representado en la película. Lo que pasa es que yo, a lo largo de esos 2 años que fueron de un acercamiento más personal, más íntimo, si se quiere, con él, obviamente que fue cubriendo, digamos, otras cosas que obviamente no figuran en la película. Que la película tratamos entre los tres incluso, porque después de las entrevistas había que desgrabarlas y hacer una síntesis de lo que, de alguna manera, los conceptos que él declaraba, ser lo más claros posible y lo más sintético posible también. O sea que era muy difícil, siendo como él era muy verborrágico. Y muy proliferante, ¿no? O sea, con muchos conceptos. Y además hasta de cierto barroquismo, digamos, por decirlo de alguna manera, en su manera de expresarse y demás. De manera que pero muy apasionante simultáneamente. Estaría bueno para ver si podemos conseguir la película, porque para pasar el audio y para poder hablar. Abundancia escribe lo mismo que está diciendo vos en un artículo, dice: escucharlo era un placer, porque no solo hablaba bien, sino que la convicción de sus enunciados tenía el respaldo de una voz penetrante y una pronunciación abierta, donde ciertas consonantes restallaban, como si buscaran fortalecer el significado de cada frase con ayuda de su sonoridad. Es verdad. Exactamente así. Te transmitía la pasión, la convicción. Era un hombre de convicciones muy firmes, en todos los planos prácticamente, y muy vehemente también. Era capaz de ponerse a discutir en forma muy intensa y muy apasionada sobre cualquier tema, de manera que siempre era un gusto compartir esa experiencia con él y con Jimena, que también compartimos entre los tres prácticamente todo ese proceso. Muy bien, Juan José Muñiz, director del archivo de la imagen del Sodre. Les prometo de todas maneras enviarles el DVD con el audio para que eventualmente puedan compartir con la audiencia, aunque sea parte de... Sí. El hecho de que, digamos, culminamos esta semana no quiere decir que no lo podamos pasar la semana que viene o la próxima, porque yo creo que por un lado está bueno rescatar y por otro lado son cosas que valen la pena escuchar, ¿no? Creo que sí, y tanto obviamente su pensamiento como su obra creo que tienen todavía hoy una gran vigencia. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias a ustedes, hasta ahora. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Ahora volvemos con Andrés Caroberta. Estábamos conversando no como psicólogo, no como sexólogo, igual te recibimos con Sexual Revolution, sino como dramaturgo. ¿Cómo andás, Andrés? Bien. Muchísimas gracias por la convocatoria. Nada, es un tema brutal el de Roger Waters, pero no venimos a hablar de música.
No, una maravilla realmente. Me hizo acordar B.B. King, además. Ah, B.B. King, mirá vos. Sí, tiene algo, sí. Escuchame, simplemente desde hace ya 2 semanas que estás, o más, ¿no?, con La Lingera. 3 semanas, sí. 3 semanas. 3 semanas. Uh-huh. Estamos en el teatro... Museo Torres García. Ahí está, Torres García, y con una temática que es muy muy presente, digamos, que habla justamente de la gente que está en la calle, ¿no? Y el encontrar el porqué, mucha gente justamente elige la calle como vivienda, como casa, es decir, que todo tiene una explicación. Y en el trabajo previo que hicimos con la actriz, con Jimena Prates, estuvimos casi un año trabajando en el INJU y saliendo a la calle, de alguna forma a perseguir a los bichicomes e interiorizarnos justamente de su problemática. Y bueno, son esas personas que uno no quiere ver, pero que forman parte, digamos, de una cultura nuestra, y hemos descubierto muchas cosas, que por ejemplo la gran parte de las personas que están en la calle, no los jóvenes, porque los jóvenes tienen otra problemática que tiene que ver con la droga, pero los que son un poco más veteranos, tienen un pasado muchas veces de una clase media o alta, y tienen una gran cultura, algunos de ellos, claro, deteriorada de repente por el estado de convivir justamente en un lugar tan precario, ¿no? Estamos hablando de La Lingera, y entre paréntesis dice Claudia, la abuela de Ciruja. Es un monólogo de Jimena Prates donde ella interpreta a esos 3 personajes. Exactamente, no, es que Jimena es Claudia, justamente. Que Claudia, cuando es chica, ve por televisión a una señora que la identifica como una posible abuela que se había muerto, y le promete al televisor, digamos, que antes de que ella se muera, la abuela, ella la va a encontrar y la va a rescatar. Y la obra justamente narra un día en la vida de esta lingera. Le pusimos lingera porque todo salió a través de una actriz argentina que me mandó unas líneas sobre una lingera en una plaza, y a partir de eso, bueno, generé toda la obra, todo el texto de la obra. Si no, hubiera sido llamada bichicoma, por ejemplo, que es un término más uruguayo, ¿no? Ah, claro, exacto, sí. Bueno, de todas formas, sabemos, ya sea La Lingera, ya sea bichicome, a qué nos estamos refiriendo, y se trata, yo creo, de algo que nos interpela a todos, y algo que violentamente nos interpela, porque incluso, mucha gente, obviamente, planteó con los cambios de gobierno y con los programas de emergencia y con los programas sociales, de que no se iban a ver, o no iba a haber tantos, y realmente impresiona. Lo que ha surgido, creo yo, es que hay como un núcleo duro y que es una problemática difícil de abordar. Absolutamente. Mira, nosotros ahora estamos en comunicación con el MIDES, tratando justamente de que el MIDES, entre comillas, compre la obra. Y bueno, ya hay un acuerdo con el Departamento de Cultura del MIDES como para presentarla a los funcionarios y también llevarla al interior. Y nos decía justamente la directora de Cultura de que los departamentos fuera de Montevideo más problemáticos, con más cantidad de gente en la calle, son Canelones y Rivera. Y que sí, realmente es una problemática seria, porque está el tema incluso de aquella gente que se niega a ir a los refugios, con fundamentos muy claros además, ¿no? Es decir, el temor al robo, el que no pueden llevar los animales, es decir, gente que además es muy solitaria. Y hay planteos incluso de, hay un problema también, ahora quizás una polémica, son polémicas, ¿no? Así como con el tema de la internación compulsiva, ¿no?, para el tema de la droga, ahí también está el tema del libre albedrío, hasta qué punto el Estado puede intervenir o no en el libre albedrío de un ciudadano que él, digamos, ha roto sus lazos y vive en la calle. Es verdad, insisto, es decir, hay dos corrientes, digamos, de bichicomes o lingeras. Uno de gente un poco mayor, que por distintas causas decide ir a vivir a la calle, pero que conserva, digamos, rastros de su vida anterior. Y después están aquellos otros que tienen que ver con la pasta base, que son gente mucho más joven,
que incluso son problemáticos para aquellos que son un poco mayores, es decir, hay un choque generacional ahí muy fuerte y de intereses también, porque ya no es la elección, sino es a veces hasta el consumo y el tráfico de droga, ¿no? Entre la gente más joven, digamos. Sí, hay una película que estaba pensando, pero no me voy a acordar, con Jack Nicholson, y creo que... El amor es un vagabundo. El amor es un vagabundo, y con Meryl Streep. Sí, de alguna forma aborda la idea esa de que hay gente de clase media alta que en determinado momento por un problema psicológico o por una serie de problemas, como que rompe un pequeño lazo y se va un poco ahí, y ahí a partir de ahí empieza a romper lazos y termina como una linchera, ¿no? A este personaje de la obra mía justamente le ocurre algo a los 9 años que es muy traumático y que la hace decidir que cuando sea mayor de edad va a desprenderse de la familia, ¿no? Entonces ella tiene un diálogo permanente con Dios, que es, digamos, su único compañero, y con el Chicho, que es el perro, y ahí uno va observando justamente todos los vericuetos que finalmente la llevan a la calle. Es una obra que además no tiene golpes bajos, es decir, la intención no es justamente generar algo así como sangre, digamos. Tiene partes de comedia, tiene partes de drama también, pero la intención nuestra es que la gente se vaya con Claudia, con la linchera a la casa, que la gente, con el final abierto que tiene, pueda reflexionar justamente sobre la realidad y sobre esta gente que que están alrededor nuestro y que nosotros no queremos ver, ¿no? Y de alguna forma también, supongo yo tu obra la tengo que ver, es una forma de incluir a estas personas que en general hasta a nivel de imaginario la tenemos excluidas, en la cual la tenemos como otros que no son igual a nosotros, ¿no? Absolutamente, no, claro, y todo eso nos da mucho miedo, es decir, claro. La locura mismo nos da mucho miedo, es decir, tenemos que estar de la vereda de enfrente amurallados para que no nos contagie, digamos, claro, ¿no? claro, Porque sí, a veces la tentación la tenemos unos cuantos, a veces el desprendernos de la vida que llevamos y tener otra vida, ¿no? Andrés, esto va solamente los domingos, va a la hora 19:30, el Teatro Museo Torres García es un hermoso teatro, pero es chiquito, es una cosa muy linda, pero creo que tiene para 50 o 60. Son 49 localidades. Bueno, 50, digo. Sí, entonces, esto requiere, obviamente, la entrada general 180 pesos, hay entradas más baratas a 120, y acá lo que plantean es reservar por teléfono. Ahí está, sería importante si pueden que lo hagan el 096-721-203, es el celular, y si no los teléfonos del museo, sería importante que reservaran, ¿no? Yo lo tengo acá, el 2916-2663, es el teléfono del museo. Esto es a las 19:30, obviamente hay que ir un poco antes, y esto está en la peatonal Sarandí, el Museo Torres García y la Ciudadela. Lo digo por si alguien no lo conoce, puede no conocerlo. Es una brutal oportunidad para precisamente conocer ese museo, ¿no? Perfecto. Yo les ofrezco a ustedes, a la audiencia, cuatro invitaciones simples para que ustedes compartan, y bueno, aquellos que quieran participar, con gusto. Dale, entonces mañana los vamos a ofrecer acá en La Máquina de Pensar. Te mando un abrazo grande, Andrés. Igualmente para ti y para Germán. Un abrazo muy grande. Muy bien, se terminó, amigos, La Máquina de Pensar.